Estaba haciendo cuenta de cuántos libros hemos estado estudiando durante el año y ya casi nos terminamos el Nuevo Testamento, gracias a Dios. Gracias por las enseñanzas que nos han compartido. Y pues hoy también vamos a comenzar otro nuevo libro. Terminamos con el, gracias, bro. Terminamos con la carta del apóstol Pablo a los Colosenses la semana pasada. Y fue algo tan bonito haber aprendido acerca de todo lo que Dios quería que nosotros conociéramos acerca de estas cartas. Y en esta noche vamos a comenzar con la primera carta del apóstol Pedro. Si usted me puede acompañar, por favor. Estamos después de Santiago. Y le hemos puesto como título a esta enseñanza, avanzando hacia la madurez, porque usted se va a dar cuenta que a través del tiempo que estemos estudiando esta carta, usted va a ver que aquí nos habla más que un tema de salvación. Aquí nos habla más acerca de cómo avanzar hacia la madurez espiritual y va a ser algo muy bonito lo que vamos a aprender en esta noche y creo que el resto del tiempo que Dios nos permita compartir de igual manera. Así que hoy, si Dios nos lo permite, pues vamos a desarrollar 2 versículos. Así que siéntase cómodo, no vamos a estar mucho tiempo, pero con la ayuda de Dios vamos a poder aprender juntos. En la carta de primera de Pedro, en su verso 1 y el 2 vamos a leer en el nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, me puede decir un amén. Dice la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El verso 2 dice, elegidos según la presciencia. No mucho me sale esa palabra, pero no es presencia, sino que es presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Así que una pequeña oración para que Dios nos abra nuestro entendimiento y nuestros oídos espirituales estén atentos para lo que Dios nos quiera enseñar en esta noche. Antes de que vayamos a esta carta de Pedro, quisiera que pudiéramos hablar un poquito acerca de lo que es el apóstol Pedro. Yo sé que quizás en lo que más suena durante las enseñanzas en la iglesia de Cristo es acerca del apóstol Pablo, porque él fue el perito arquitecto de la iglesia y en todo lo que el Nuevo Testamento, la mayoría de sus cartas lo componen el Nuevo Testamento, pero del apóstol Pedro se oye a veces muy poco, pero él empieza con un saludo. Y como todos los que al comenzar una carta, como usted se ha dado cuenta y ha leído, puede ver la manera que ellos se expresan. Pero acerca de la biografía de Pedro, dice que era un hombre importante y de influencia en la iglesia primitiva. Y eso significa que esta carta debió haber sido recibida con mucha importancia. Fíjese que el nombre de Pedro es el más mencionado en los evangelios. Usted lee los 4 evangelios y se va a dar cuenta que en todos el nombre que más usted va a encontrar ahí es la persona de Pedro, que en ese entonces no era apóstol, sino que era un pescador. Y otra cosa importante es que es el nombre que más es mencionado en los evangelios, aparte del de Jesús. Y nadie habla tanto como de Pedro, y Jesús habla más de Pedro que de cualquier otro individuo. Allí usted, cuando lea los evangelios, se va a dar cuenta. Y muchas características acerca de él, pero yo escribí solo 6 para que hiciéramos
un breve recordatorio. Yo sé que también usted va a venir a su mente todo lo que yo le voy a ir diciendo acerca de sus características, pero a Pedro Jesús lo reprendió más que a cualquier otro discípulo. Usted sabe que Pedro era medio aventado para todo. Él era así como algunos de nosotros. Dice que Pedro fue el único discípulo que se atrevió a reprender a Jesús. El único. No hubo nadie, usted puede leerlo en los evangelios, que ningún otro de los discípulos reprendió a Jesús y lo llevó hasta aparte y a hablar con él. Señor, ven para acá, como que quiero decirte algo. Y, pues ese era Pedro. Y también Pedro confesó a Jesús con más audacia y precisión que cualquier otro discípulo. Usted sabe que a él la revelación del Espíritu Santo le cayó, como dicen nuestros hermanos mexicanos, como el 20, ¿verdad? Que él pudo decir saber quién era realmente Jesús. Pero también Pedro negó a Jesús con más fuerza y públicamente que cualquier otro discípulo. Y ya yo sé que ahí va usted pensando cuándo fue cuando él lo negó. Y Jesús eligió más a Pedro que a cualquier otro discípulo. Porque se recuerda que él se lo llevaba aparte a orar, él se lo llevaba cuando fue la transfiguración. Jesús siempre lo cargaba a él ahí. También Pedro entre los discípulos fue dirigido a Jesús como Satanás. O sea, Jesús le dijo, quítate de aquí, Satanás. O sea, enemigo, adversario, quítate de aquí. Entonces, fíjese que cuando vemos el versículo 1 donde dice Pedro, apóstol de Jesucristo, significativamente Pedro se introdujo a sí mismo como apóstol. No hizo nada para explicar o justificar su apostolado y no añadió ninguna frase como cuando Pablo escribía, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, recuerda. Él no lo hizo así, él solamente se introdujo como un apóstol. Y fíjese que cuando usted mira eso es porque por la sencillez realmente que había en este hombre. Y cuando empieza, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y empieza a mostrar a quienes él le remitía su carta. Allí en la segunda parte del verso 1 dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los expatriados, o sea, si usted quiere apuntarlo, dice los expatriados o los peregrinos. La idea detrás de las palabras expatriados es de alguien que es residente temporal en una tierra foránea o extranjera. Y yo sé que a nosotros se nos va a hacer bien claro este juego de palabras porque nosotros somos expatriados. Estamos en un lugar temporal y estamos en una tierra extranjera porque pues aquí no hay nadie que haya nacido aquí de los que ahorita estamos presentes, ¿verdad? Pero los expatriados dice que son peregrinos y viajeros. Y los expatriados viven en constante conciencia de su verdadero hogar. Y esto me ponía a pensar como cuando uno viene de otro país y ahora casi no se ve, bueno, aquí no se ve, pero en California sí que la gente tiene su carrito cuando viene y lo primero que le ponen es un sticker. Yo amo Chihuahua, dice, vaya, ahí está. Hasta ya sabe uno que viene de Chihuahua. O yo amo tal lugar y así ponen los. Entonces, dice que es como estar constante, o sea, una conciencia de su verdadero hogar. O sea, usted está aquí, pero su mente está allá donde usted es. Pero hablando más acerca de lo que los expatriados significa, encontré un escrito cristiano primitivo que se llama la Epístola de Diogneto. Da una buena idea de lo que son los expatriados. Y déjeme que les lea esto. Dice que los expatriados, ellos habitan en las tierras de su nacimiento, pero como residentes temporarios. Toman sus responsabilidades como ciudadanos y soportan todas las discapacidades
como extranjeros. Cada país extranjero es su tierra natal y toda tierra natal su país extranjero. Pasan sus días en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Esos son los expatriados. Entonces, cuando habla aquí acerca de los expatriados, si usted lo entiende, usted puede decir, oh, yo soy un expatriado, ¿va? Yo vengo de allá. Dice usted, entonces usted es un expatriado. Pero en estos a los que Pedro les está escribiendo, les dice, ¿qué expatriados son? Y dice aquí en la otra parte del verso 1, dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fíjese que Pedro claramente le está enviando esta carta a los gentiles. No le está enviando esta carta a nadie más que a los gentiles. Y ahí donde estamos en Primera de Pedro, en su capítulo 1 y su verso 8. Usted puede ver ahí abajito, ahí está. Primera de Pedro 1:18, perdón. Oiga, ¿qué dice aquí? ¿Cómo es que Pedro le está escribiendo a gentiles? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Y cuando le habla aquí que ellos vivían en una vana manera de vivir, era refiriéndose a los gentiles, porque esa era la manera en que ellos vivían. Pero en el capítulo 2, ahí mismo en Primera de Pedro 2, ahí solo siga usted ahí su hoja, y en el verso 10, usted se va a dar cuenta que también hay algo que nos muestra que esta carta se estaba siendo enviada a gentiles. Y dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, ahí está hablando de igual manera. Allí mismo en Primera de Pedro, en su capítulo 4 y su verso 3, unas hojitas más adelante. Aquí es más claro todavía. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces nosotros tenemos realmente aquí la prueba de que esta carta del apóstol Pedro le está escribiendo a la mayoría a gentiles. Entonces, fíjese, aquí dice entonces lo siguiente. Regresemos al capítulo 1 y su verso 1. Fíjese que ¿por qué les llama a los expatriados de la dispersión? Allí usted mira, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aún así los llama expatriados de la dispersión, un nombre que era aplicado a los judíos. Él los llama así porque ve que los cristianos de su tiempo han sido rociados por el mundo, como los judíos habían sido esparcidos en la dispersión después de la caída de Judá y Jerusalén, cuando fueron conquistados por los babilonios. Y usted recuerda que Jerusalén fue conquistada y que fue desolada, y la mayoría de los judíos fueron dispersados por muchas partes. Hasta hoy en día hay muchos que no han regresado todavía a Israel. Pero cuando habla ahí de los lugares, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, dice que estas áreas en específico eran lugares donde el cristianismo había sido extendido en las primeras décadas del comienzo de la iglesia. Probablemente era la ruta que el mensajero original de la carta de Pedro seguiría al distribuir la carta. Esta no fue escrita a ninguna congregación, pero intencionalmente escrita a todos los cristianos, y fue escrita también para nosotros. Eso es un punto bien
bien importante que nosotros tenemos que considerar. Y luego vemos la descripción de Pedro, de sus lectores y todos los cristianos. Ahora acompáñenme al verso 2. Dice ahí, elegidos según la, ¿cómo es? Por presciencia, ¿verdad? La presciencia de Dios Padre. Fíjese que Pedro primeramente se refiere a sus lectores destinados como los elegidos. Ahí dice, elegidos. Y la palabra elegidos primeramente se refiere a que eso simplemente significa que fuimos elegidos por Dios en un sentido único y particular. O sea, dice a los elegidos según la presciencia de Dios Padre. Entonces, la característica inicial hacia los lectores como elegidos está destinada a fortalecer y animarlos en su aflicción, porque usted se va a dar cuenta más adelante en esta carta que ellos están pasando por un tiempo de aflicción. Entonces, cuando dice aquí, según la presciencia de Dios, dice que esto describe la naturaleza de su elección. La elección de Dios no es al azar. Y fíjese que usted va a ir entendiendo ahorita que estamos explicando esto que usted no está aquí por casualidad y usted no es ninguna casualidad ser hijo de Dios. ¿Por qué razón? Déjeme que le muestre qué es presciencia. Creo que no lo puedo decir bien, pero usted ahí, el hermano ahí lo tiene. Presciencia. Esta palabra viene del griego prognosis. Dice que es un conocimiento de personas y circunstancias antes de que existan. Es uno de los atributos divinos de Dios por el cual le son conocidas las personas y determinados los eventos por adelantado. Esa es la presciencia de Dios. Se trata de un poder totalmente más allá de la capacidad de comprensión de la mente humana. O sea, esa es la presciencia de Dios. Cuando usted escuche esa palabra, quiere decir que Dios nos conoce antes de que existiéramos. Él sabe todo acerca de los tiempos antes de que los tiempos fueran. Y esa es la presciencia de Dios. Y dice que nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios. O sea, no sabíamos nosotros, pero Dios ya sabía que nosotros éramos sus elegidos. Y eso lo está diciendo Pedro. Entonces, la otra parte de ese verso dice, en santificación del Espíritu para obedecer. Fíjese que un resultado esencial en la elección es santificación y obediencia. Escuche bien esas palabras, santificación y obediencia. Mientras que algunos quieren creer que la elección tiene que ver solo con ir al cielo o al infierno, Pedro nos recuerda que también tiene que ver con la tierra. El reclamar que eres un elegido es dudable si no hay evidencia de santificación y de obediencia. Entonces usted ahora se puede usted autoanalizar y dice usted, ¿será que yo soy elegido? Amén, usted es elegido, pero también hay una muestra que debe de santificarse y ser obediente. Eso es algo muy importante. Y en la segunda parte dice ahí, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dice ser rociados con la sangre de Jesucristo. Sin embargo, como los elegidos salen cortos de santificación y obediencia perfecta, hay una limpieza del pecado para ellos por medio del rocío con la sangre de Jesucristo. Fíjese que Pedro dice la historia que él era un pescador. Posiblemente nadie dice cuánto él pudo haber estudiado, pero cuando usted lee esta carta pareciese que fuese un escritor muy preparado para escribir, pero lo que nosotros logramos ver aquí es que realmente fue guiado por el Espíritu Santo porque él no pudiese haber hablado de esta manera. Y cuando él habla acerca del rociamiento, dice que rociados con la sangre de Cristo, él está mostrando que en el Antiguo Testamento había también
a cómo era que se rociaban a las personas y la razón por la cual se rociaban a las personas. Entonces ahora sí acompáñenme por favor al Antiguo Testamento. Y una de las cosas es que el establecimiento del Sinaí o el pacto era donde se llevaba a cabo donde se rociaba la sangre hacia las personas. Y si usted mira ahí en Éxodo, en su capítulo 24, por favor. Poner esto. En lo que usted lo busca ahí. Y cuando usted lo tenga, me dice un amén. Éxodo 24, y le voy a decir el verso, para que usted mire de la manera en que era. Y su verso del 5 al 8. Éxodo 24, del 5 al 8. ¿Lo tiene? Aquí está hablando a cómo Dios ratifica el pacto con el pueblo de Israel. Y dice el verso 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Verso 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas estas cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El verso 8 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció ¿sobre quién? Sobre el pueblo, dice, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Pedro estaba recordando cómo era de que si la sangre de Jesucristo nos rociaba, también había sido algo que en el Antiguo Testamento se había dado. También dice que en la ordenación de Aarón y sus hijos, ahí mismo en Éxodo 29, 21, hay unas cuantas páginas adelante, Éxodo 29, 21. ¿Lo tiene? Y dice aquí, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. O sea, aquí está mostrando también que en la ordenación de Aarón y sus hijos se mostraba cómo se rociaba la sangre en las personas. El siguiente es en la ceremonia de purificación de un leproso limpiado. Acompáñenme ahí a Levítico, ahí está más adelantito, Levítico en su capítulo 14, por favor. Levítico 14. Y su versos 6 y 7. Cuando lo tenga, me dice amén. Dice el verso 6, después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. El verso 7 dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Entonces hay 3 cosas en las cuales Pedro en su carta hace recordarle a los lectores que en el Antiguo Testamento cómo era que se rociaba la sangre sobre las personas. Regrese nuevamente a Primera de Pedro ahí, por favor. Y dice el verso aquí, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ese es el verso 1.
Dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo realiza en nosotros las mismas cosas. Primero, un pacto es formado. Después somos ordenados como sacerdotes para Él. Y finalmente somos limpiados de nuestra corrupción y pecado. Cada una de estas cosas son nuestras por medio de la obra de Jesús en la cruz. Entonces, cuando Pedro le está mostrando a sus lectores acerca de rociados con la sangre de Cristo, nos está haciendo ver que nosotros formamos un nuevo pacto, que nosotros somos sacerdotes para Dios Padre y que somos limpios de la corrupción y del pecado, cuando Pedro lo habla de esa manera. Y luego dice en el verso, el siguiente del verso, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjese que Pedro manda un saludo que se convierte común entre los cristianos, combinando elementos de la cultura griega, cuando dice gracia, y de la cultura judía, cuando dice paz. En estos dos versículos en los cuales él empieza a hablar y envía un saludo, nosotros nada más podemos ver a través de lo que la Escritura nos enseña que ya no es el Pedro aquel que anteriormente había negado a Jesús, ya no es el Pedro aquel que era el que se alebrestaba por cualquier cosa, sino que había habido un cambio muy radical en él. ¿Y por qué nosotros queremos introducir a Pedro y su saludo y lo que él está hablando en esta noche sobre todo esto? Es porque cuando nosotros nos ponemos a pensar que si nosotros hemos sido predestinados por Dios, por Jesucristo, por la presencia de Dios, nosotros no hubiésemos estado en este momento, en este lugar. Estamos aquí porque Dios ya lo había predestinado, ya lo había pensado desde antes. Y no solamente nosotros, sino que muchos de los que están por venir, Dios sabe quiénes realmente son los que van a estar. Pero fíjese que leyendo y estudiando un poquito para darle la introducción a esta carta, yo pensaba acerca de la vida de Pedro, que posiblemente usted se pueda identificar con él acerca de cuántas situaciones él vivió desde que Jesús le llamó para hacerse un pescador de hombres. Y le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Y usted puede leer en todos los evangelios, que no le vamos a compartir todos los textos en esta noche por el tiempo, pero los pasajes que hablan acerca de él, donde usted puede ver su carácter recio que él tenía, donde usted puede ver que él era alguien que no le tenía temor a cualquiera de las cosas que le pudieran haber sucedido a él estando con Jesús. También un hombre que vivió las cosas que ninguno de los demás discípulos vivieron, como el hecho de ver a Jesús caminar sobre las aguas. Y no solamente eso, sino que él querer caminar sobre las aguas también. Entonces puede ser que en muchas de estas características usted se pueda identificar con el apóstol Pedro. Y le digo, lo más importante que podemos ver nosotros aquí es la forma en que él hoy se está expresando, y en una carta que ha sido leída durante mucho tiempo y fue enviada a estos lugares, a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que era donde el evangelio empezó a extenderse. Pero siguiendo el pensamiento acerca de quién Pedro era, puede hacer que nosotros también nos identifiquemos con él en esta noche. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber, y es que a pesar de que Pedro caminó con Jesús, seguía teniendo las mismas cosas que quizás nosotros todavía tengamos. Cosas en las cuales a medida que nosotros vayamos estudiando la palabra, vamos a cambiar. Y fíjese que cuando yo leí acerca de Pedro, cómo fue que él negó a Jesús, fue algo tan terrible, la forma en que alguien le preguntó a él si él conocía al tal Jesús, y dijo, no, de cierto le digo que ni lo conozco, yo nunca he visto a ese tal. Pero la forma en que él hablaba
denotaba que realmente conocía a Jesús. Entonces, cuando Jesús le habló y le dijo, sabes, Satanás me ha pedido para zarandearte. Como que si a usted alguien viniera y le dijera, ahorita, ¿sabes qué? Pues vas a tener que ser probado. Y de esto habla esta carta. Usted se va a dar cuenta más adelante que él nos va a decir que va a ser necesario que seamos afligidos por ciertas pruebas. ¿Y quién más que Pedro podría decirnos eso si él fue afligido? El mismo Jesucristo le habló y le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte. Entonces se imagina que de un hombre sintiéndose tan valiente delante de Jesucristo cuando veía hacerlo milagros sorprendentes, cosas tan grandes como el darle la vista a los ciegos, como el hacer que los mudos hablaran. O sea, si usted hubiese estado en esa situación a la par de Jesús, yo pienso que usted y yo seríamos igual que Pedro, aventados para todo. Y aunque Jesús nos hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Me vas a negar? Usted le diría igual que Pedro, no, Señor, a donde tú vayas, ahí voy a estar yo. Yo no voy a dejar que nada, ningún mal te acontezca. Y cuando ven que a Jesús lo apresan y todo, el primero que saca el machete es Pedro y le vuela la oreja a uno de los que estaban allí buscando al Señor. Y Jesucristo vuelve a mostrar su misericordia en las mismas palabras y dice que sacude la oreja y se le vuelve a poner nuevamente al que se la cortó, Pedro. Entonces todas esas cosas fueron formando en él un carácter, fueron formando en él lo que ahora usted va a poder leer en la palabra aquí en las cartas de él juntamente conmigo. Pero lo que yo les quiero dejar a usted en esta noche, y por qué tan corto esta pequeña introducción acerca de la carta del apóstol Pedro, es porque realmente, aparte de todo lo que él hacía, que conocimos su carácter, que él era un hombre rudo, que él era un hombre que no le tenía temor a nada, que él era alguien que se adelantaba a hablar, alguien que vio tantas cosas. Pero lo más importante, hermanos, que nosotros tenemos que tener es una verdadera convicción de quién es Jesucristo, en cuanto a saber que no solamente de palabra o por leer nosotros conozcamos a Jesucristo, sino tener una experiencia espiritual, personal con Jesucristo, para que nuestra vida llegue a tener un cambio. Fíjese que yo me dediqué mucho a leer acerca de la biografía de Pedro y cuando leo esta carta digo, no pudo haber sido él el que la escribió, porque Pedro era tan simple y tan rústico como lo somos nosotros, pero a través de estar pues 3 años con Jesús posiblemente, y el tiempo en el cual él vio, a él se le apareció Jesús en la resurrección, él fue el que hizo tantas cosas que como le repito, hay un sinnúmero de cosas que muestra acerca de la vida de este hombre. ¿Puede usted imaginar qué hubiera pasado si a usted Jesús se le hubiera aparecido caminando sobre el agua? Posiblemente se hubiera desmayado, le hubiera dado un infarto, pero Pedro era tan así que él, creo que eso era la experiencia más grande que él pudo haber alcanzado durante ese tiempo, es lo que lo hizo escribir ahora esta carta. Es lo que lo hizo ahora ver todo esto, porque fíjese que cuando nos va a hablar de una herencia celestial, donde hermanos, ¿dónde hay una herencia celestial si no es a través de Cristo Jesús? Y cuando nosotros leemos aquí, déjeme que le lea el verso 3, aunque no le voy a desarrollar el verso 3, ni el 4, pero quiero llevarle a esto. Y de primera de Pedro en su capítulo 1, en verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Cuando Pedro empieza a hablar acerca de una herencia espiritual, fíjese que lo primero que hace él es adorar a Dios.
Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, porque en realidad Pedro estaba recordando lo que su vida había sido antes sin el conocimiento de Jesucristo. Y si no hubiese sido por su grande misericordia, él no lo hubiera conocido. Si no hubiera sido por la presencia de Dios en Jesucristo, él nunca hubiese sido elegido. Él sabía. Él se ponía a pensar, bueno, yo solamente he sido un pescador y ¿cómo fue que fui elegido? ¿Alguna vez se ha puesto usted a pensar en su vida pasada y ahora diga usted, ¿cómo fue que fui elegido? ¿Cómo fue que fui separado? ¿Cómo fue que la misericordia de Dios hasta hoy en día me ha alcanzado? Porque aquí estoy, pues. Porque aquí estamos. Y esa es la verdad. Pero mire lo que dice Pedro aquí. Dice que nuestro Dios y Padre nos hizo renacer, dice, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y oiga qué dice en el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y está hablando de la vida eterna. Por eso le decía, cuando él está hablando acerca de los expatriados, piensen en los expatriados. Están aquí, pero saben que su ciudad está en los cielos, que su ciudadanía está en los cielos. Y por eso él está hablando de esa manera y dice que la herencia, recuérdese que mire, la herencia, si a usted lo han heredado, el que lo heredó, si ya esa herencia es parte suya, el que lo heredó ya falleció. Porque así es como la ley lo establece. Para que usted adquiera una herencia, el que lo heredó tiene que fallecer, o si no, no es herencia. Pero cuando es una herencia terrenal, ¿usted se ha dado cuenta de los problemas que hay con las herencias? Que fallece el padre y la madre y vienen los problemas grandes si no se arregló todo en cuanto a la herencia. Y sabe, es una herencia corruptible la que está aquí en la tierra. Es una herencia también que está contaminada. Y también es una herencia que es marcesible, o sea, se marchita. Entonces, estas cosas, cuando Pedro está hablando acerca de una herencia celestial, dice que esta herencia que nosotros tenemos no se corrompe. Dice también que no se contamina y dice que no se marchita. Pero ¿sabe por qué razón? Porque no está aquí. Aquí está diciendo que está reservada en los cielos para nosotros. Entonces, usted puede decir, bueno, ¿será que ya tengo esa herencia? Sí, ya la tiene porque Cristo ya murió. O sea, Él nos heredó la vida eterna. Dios nos ha dado la vida eterna a través de su Hijo, pero recuerde que esa herencia es inmarcesible, es incorruptible, incontaminada y está reservado en los cielos para nosotros. Y dice que sois guardados, el verso 5, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es a través de la fe, hermano. Mire, si Pedro no hubiera visto todo lo que pasó estando con Jesús, su fe no hubiera sido suficiente para haber soportado cuando él fue zarandeado por Satanás. Entonces nosotros, aquí se nos hace ver que nosotros necesitamos fe. Fe para poder saber que tenemos una herencia. Fe para saber que nosotros fuimos elegidos antes de que tal vez nosotros hubiésemos nacido. Porque así dice, que la presencia de Dios es algo que tuvo que ver antes sin conocer a las personas, sin que las personas hubieran existido. Él ya tenía conocimiento de nosotros, pero eso es por la fe. No es por otra razón. Si usted le dice, mire, ¿cuál es su herencia? Oh, pues yo tengo una herencia en los cielos, dice usted. Entonces, ¿usted cree que tiene una herencia en los cielos? Si es por la fe, si usted tiene la fe, así es una herencia que usted tiene en los cielos, porque así lo dice aquí Pedro en su primera carta. Pero vea lo que dice el verso 6. En lo cual vosotros os alegráis. Fíjese, hermano, que
no sabemos, yo no sé realmente, dice que Pedro no establece realmente qué es la herencia que uno tiene en los cielos. No dice, mire, allá el hermano va a tener, va a vivir a la par del lago de cristal, ¿verdad? Allá el hermano su herencia está allá a la par del lago de cristal y el hermano que está allá va a tener acceso a su casa, va a estar así, su camino, su driveway que le llaman aquí. Va a ser el que tiene oro, así. No, aquí Pedro no está diciendo, especificando qué es acerca de la herencia, sino que lo único que nos dice es que es una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible y que está reservada para nosotros. Eso es lo que dice. Y por eso el verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Usted se alegra de tener una herencia. Si aquí no lo heredaron, no se preocupe. Gracias a Dios tenemos una herencia en los cielos y está reservada, está guardada. No se va a corromper, no se va a marchitar, no le va a pasar nada porque está guardada en los cielos para usted. Y sabe que a veces nosotros no lo creemos y es entendible. Es entendible que a veces nosotros no podemos decir, oh, amén, yo tengo esa herencia, gloria, yo fui predestinado, fui elegido desde antes ya ni siquiera, como decía David, ni mi embrión, tus ojos vieron mi embrión. No podemos decir porque nosotros no hemos tenido una experiencia realmente espiritual con Jesucristo para poder captar esas cosas. ¿Sabe dónde está nuestra mente? En las herencias de aquí. Nuestra mente está en las cosas de aquí porque no hemos tenido la percepción de saber que lo que Pedro está diciendo aquí es lo que está allá. Por eso es que le decía yo, esta enseñanza ya habla acerca de la madurez, avanzando hacia la madurez, porque a medida que nosotros entendemos esto, usted no se preocupa si su casa se va a quedar. Usted no se preocupa si usted tiene carro nuevo o carro, ya no le preocupa eso. Usted no se preocupa si, ¿será que me van a dejar algo? Porque como tantos cristianos que habemos, ¿será que va a haber algo que me va a quedar todavía a mí? Amén. Su herencia está guardada, reservada en los cielos. Pero como no tenemos esa experiencia espiritual, pues como que no lo creemos, como que... Pero mire la vida de Pedro, hermano. Piense en la vida de Pedro. Y yo cuando lo miro a él digo, wow, yo sí tenía cosas que me parecía a Pedro. Y primero Dios, ¿sabe qué le pedía al Señor hoy? Le decía, Señor, enséñame a hablar. Enséñame a que mis palabras no sean palabras hirientes y no sean palabras como cortantes. Y a veces pasa que uno está hablando y parece que estuviera como discutiendo o algo así, ¿verdad? A veces me preguntan, pero no estás enojado, ¿verdad? Le digo, no simplemente quiero tal cosa. Pero no estás enojado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque yo le digo, Señor, por favor, dame la manera de cómo hablar, de cómo dirigirme, de cómo mostrar el rostro que tú has puesto en mí y saber que ya no soy lo que era antes, pues. ¿Me entiende? Y es lo mismo con nosotros. Le digo, si nosotros tuviéramos la percepción de lo espiritual, cómo lo espiritual se mueve. Y yo le diría, hermano, usted tiene una herencia en los cielos. Amén, hermano. Yo tengo una herencia en los cielos y está reservada y no se va a perder, no se va a contaminar, no se va a marchitar. Pero como que todavía no, y es cierto, vamos camino a la madurez. Pero fíjese qué dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis. Imagínense los hermanos de ese tiempo que empezaba la iglesia de Jesucristo. Muchos tenían pensado que Cristo ya estaba a la vuelta de la esquina, ya en su segunda venida. Muchos, el apóstol Pablo decía, hay quienes creen, tienen la venida de Cristo como tardanza, como que no va a venir, pero Él va a venir. ¿Cuántos años eso ya? Hace más de 2000 años. Pero ellos se alegraban, dice, porque en lo cual vosotros os alegráis, dice el verso 6. Pero mire qué dice el resto. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, hermano, ¿qué le puedo decir yo en esta noche a usted? Alentémonos en el nombre de Jesús. Porque a veces las aflicciones
dice aquí que son necesarias, porque dice aquí que aún por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces lo que le puedo decir yo a usted en esta noche es que nosotros tenemos una herencia grande, pero quizás tengamos que pasar por ciertas aflicciones para que nosotros podamos someternos más a Dios. Recordémonos que si somos elegidos, eso tiene que ver también con la santificación y la obediencia. Y si a veces no estamos en obediencia o a veces no estamos en santificación, quizás tengamos que ser sometidos a diversas pruebas. ¿Y sabe por qué? Dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, su fe va a ser puesta a prueba, hermano. Mi fe va a ser puesta a prueba. Y van a haber circunstancias en las cuales usted va a tener que creer lo que la palabra de Dios nos dice. Va a tener que leer más acerca de lo que la palabra de Dios dice. Va a tener que escuchar más lo que la palabra de Dios dice, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si usted está sintiendo que su fe no está fuerte, sométase a la palabra. Lea la palabra de Dios, porque sí va a venir, hermanos, el tiempo donde por alguna razón, aunque por un poco de tiempo, dice que si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y nuestra fe va a ser probada, pues. En muchas circunstancias va a ser probada. Pero lo que le quiero dejar en esta noche a usted es que usted se va a dar cuenta que a través de que nosotros estemos estudiando la palabra, como lo hemos estado haciendo a través de que nosotros nos congregamos, a través de que nosotros venimos y tenemos comunión unos con los otros, usted se va a dar cuenta que su fe va a estar creciendo y usted se va a dar cuenta que cuando vengan esas pruebas, su fe va a estar cimentada en el Señor y nada lo va a hacer que usted se vuelva atrás. Nada ni nadie lo va a hacer que usted se vuelva atrás, sino al contrario, le va a dar más fuerzas para seguir adelante. Hermano, gracias porque usted en esta noche está con nosotros y estamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Gracias porque usted está disponiendo su corazón para aprender. Gracias porque usted está en esa comunión, usted está orando, usted está cantando, usted está escuchando los mensajes y eso le va a ayudar en las pruebas. Por un poco de tiempo, aquí lo dice la palabra, si es necesario, tengamos que ser afligidos por diversas pruebas. Pero ¿sabe qué? Lo importante es que Dios está con nosotros y Jesucristo es nuestra ayuda. Entonces, no vaya usted a tener pena de que Dios lo va a dejar a usted. No, Él no lo va a dejar, sino que por alguna razón tenemos que pasar por diversas pruebas. Y hermanos, aquí quizás nosotros no pasamos las que pasan nuestros hermanos en nuestros países. No pasamos las mismas situaciones o pruebas que pasan en nuestros países porque aquí como que en cierta manera tenemos más a la mano las cosas. Pero hay lugares donde nuestros hermanos están pasando pruebas más difíciles de las que nosotros estamos pasando. Pero en lo que le aliento en esta noche es que sigamos adelante en el nombre de Jesús. Y si usted tiene una oportunidad de leer los evangelios y marque con una highlighter, marque ahí la vida de Pedro y lea todo lo que ha pasado con él. Usted se va a poder identificar con Pedro y cuando usted lea la carta usted se va a decir, wow, pero ¿cómo es que él ahora escribe así? ¿Cómo es que él ahora puede decir, oh, nos alegramos? Ahora tenemos una herencia, fuimos elegidos, ahora nuestra fe está siendo probada. Cuando antes él no decía nada acerca de eso, pero usted léalo y se va a dar cuenta. Entonces, con el favor de Dios, en las próximas enseñanzas vamos a aprender más, sobre todo acerca de la fe, que dice que como el oro que es perecedero, dice que va a ser probada nuestra fe.
Así que el Señor le fortalezca grandemente en este tiempo, que el Señor le ayude, nos ayude en este tiempo, para que cuando venga la fe, nosotros la prueba, nuestra fe esté cimentada en Cristo Jesús. Ese es el deseo de nosotros en esta noche. Y ¿sabe por qué le insto en decirle que se afirme al Señor en cuanto a leer, en cuanto a escuchar? Porque el tiempo que estamos viviendo son tiempos difíciles. Si no estuviéramos pasando muchos de nuestros hermanos por pruebas, aquí estuvieran. Y hay quienes por las pruebas que han pasado no las han podido pasar. No han podido, pero porque no han buscado la ayuda que necesita. Su fe está débil porque necesitan leer la palabra, porque necesitan exponerse a la palabra, porque necesitan tener comunión con los unos con los otros, porque de lo contrario nuestra fe no va a crecer. Pero vamos a orar por nuestros hermanos que por alguna razón no han venido. Por alguna razón están desanimados, por alguna razón, y quizás era el tiempo de que su fe fuera probada y resulta que no fueron aprobados, pero Dios es grande y misericordioso para ayudarnos a que podamos seguir adelante. Para que cuando usted lo encuentre uno de sus hermanos y lo vea desanimado, dígale, mi fe también ya está siendo probada, pero yo sigo adelante. Y le insto a que usted siga adelante, le insto a que siga buscando de Dios, porque esto es pasajero, es por un tiempo nada más. Pero en realidad lo que necesitamos es, hermanos, estar sometiéndonos en la palabra para que nuestra fe no desfallezca. Fíjese que pensaba en nuestros hermanos que ya los vimos un tiempo en la congregación y ya no los hemos visto. Y cuando preguntamos acerca de ellos, porque esto pasó a su vida. Y fue una prueba y no la pudieron sobrellevar. No pudieron salir. Y es como la escuela. Para que usted sea aprobado, ¿verdad? Le hacen un examen y ya puede pasar usted al siguiente nivel. Pero si usted no pasa, tiene que volver a empezar nuevamente. Pero grande es Dios y misericordioso que nos enseña y nos dice de qué manera nosotros podemos hacer que nuestra fe sea grande a través de la palabra. Así que el Señor les bendiga. Primeramente Dios, con la ayuda de nuestro Señor, vamos a seguir aprendiendo más acerca de la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Y recuérdense que vamos a hablar acerca de la fe. Así que vamos a ver cómo está nuestra fe en el nombre de Cristo Jesús. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar en esta noche. Buen Dios y Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias porque tu palabra nos enseña y nos dice que tú nos elegiste, Señor, desde antes de que los tiempos fueran, por tu grande misericordia y por tu grande favor hacia nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has dicho que tenemos una herencia en los cielos, una herencia que está reservada para con nosotros. Gracias por elegirnos, gracias por ayudarnos. Y tu palabra nos enseña que quizás va a ser sometida a prueba nuestra fe, pero solo te pido que nos sostengas con la diestra de tu justicia, que nos ayudes, que nos alientes, que nos des la fuerza que necesitamos. Cada uno, Señor, de diferente manera pasamos situaciones en nuestras vidas difíciles, pero sabemos que tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra roca inconmovible, tú eres el que levanta nuestra cabeza, tú eres el que nos ayuda en cualquier aflicción, Señor, en cualquier circunstancia de nuestra vida, en cualquier situación que estemos pasando, tú eres quien nos ayuda. Solo danos la fuerza para que podamos seguir adelante. Y como el mismo nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte, Señor. Ruega por nosotros, te pedimos que nos guardes, que nos protejas, que nuestra fe siga creciendo día con día a través de el conocimiento, el escudriñar y el escuchar tu palabra, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, si en esta noche sus vidas están pasando por alguna situación, alguna prueba, Señor, que tú les ayudes, que tú les des fuerzas, que tú les alientes, que no es por todo
todo el tiempo. Esto es temporal, porque nosotros somos extranjeros, somos expatriados, somos peregrinos y nuestra ciudadanía no está aquí. Las cosas del mundo pasan, Señor, pero sabemos que lo tuyo permanece para siempre. Y por eso nosotros te pedimos que nos ayudes hasta el día en que Cristo venga o que nos llames a tu presencia, buen Dios. Por eso te pedimos en esta noche por todos nuestros hermanos, por este ministerio de su gracia, por nuestros hermanos que sirven, por nuestros hermanos que se congregan. Y te rogamos, Señor, si alguno de ellos, de nuestros hermanos, está pasando por una prueba de enfermedad, una prueba de finanzas, por una prueba, Señor, familiar, por lo que sea, Señor. Te ruego que les ayudes en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo les haga recordar tu palabra, que tu Espíritu Santo les guíe, que tu Espíritu Santo les levante, que levante sus cabezas, Señor. Ayúdanos, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Esa es nuestra oración en esta noche, por tus siervos, Señor, por aquellos que predican tu palabra, por los pastores desanimados, Señor, por los pastores que tienen mucho trabajo en la obra, que pueda llegar la ayuda, Señor, para con ellos, porque tú eres el dueño de la obra, Señor, y seguramente tú tienes, así como nos has predestinado a nosotros, como nos has elegido, así como nos has puesto a nosotros, Señor, para ayuda de otros, envía, Señor, de igual manera a nuestros hermanos pastores, donde quiera que se encuentren, la ayuda que necesitan para que tu obra siga creciendo, para que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y así sea para nuestros hermanos de su gracia, para esta iglesia, Señor, la Calvary, también para ella, para el hermano Pastor Ed, Señor, y todos los pastores también. Te pedimos por ellos para que tú les ayudes, Señor. Quizás alguno de ellos se sienta desanimado, pero tú eres su fuerza, Señor, y te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús, pues tu palabra nos llama a que oremos los unos por los otros, que nos animemos los unos por los otros, que podamos, Señor, darnos fuerza, porque sabemos que tu venida está pronta, Señor. Gracias te damos en esta noche y te pedimos que nuestros hermanos los lleves con tu bien en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del ministerio hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.